Bueno, antes de comenzar como tal, voy a presentar a incluyeme.com. Si no nos conocían, les cuento que nosotros somos una empresa y organización social. Estamos desde el 2013 en el mercado y básicamente nuestro valor fundamental es trabajar por la incorporación sociolaboral de personas con discapacidad. ¿Cómo hacemos esto? A través de un montón de acciones que tienen que ver con capacitaciones, con empleo, con cultura, con diagnóstico. Desde Inclu acompañamos a las empresas en su camino a la inclusión desde el momento cero. Estamos en más de 14 países, así que muy seguramente en esta llamada va a haber personas de empresas de diferentes zonas, ¿sí? Como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Perú, bueno, y muchas otras más, así que trabajamos de forma internacional y trabajamos con todo tipo de discapacidad. Somos una de las pocas organizaciones que trabajamos con absolutamente todas las discapacidades. Eso es un poco la presentación de quiénes somos y qué hacemos en Inclu. Brevemente me presento. Bueno, yo soy Jonathan, soy psicólogo. Hace más de 10 años que trabajo en el mundo de recursos humanos y específicamente con la temática discapacidad. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre flexibilidad laboral, navegando el futuro del trabajo y esta temática transversal, obviamente, en discapacidad. Así que es un tema central hoy en el mundo de las organizaciones en cómo volverse más inclusivas. Y un paso fundamental para eso tiene que ver justamente con este eje de flexibilidad. Nos vamos a estar acompañando estos próximos 35-40 minutos. Si bien yo voy a ir exponiendo sobre esta temática, invito a que puedan ir consultando en el chat si tienen alguna duda y demás. Igual los voy a estar invitando también a través de algunas consultas que yo les haré a ustedes. Pero primero, y que es importante saber, hoy en día todas las organizaciones nos manejamos con números. Los números son necesarios y reflejan obviamente aquella singularidad, ¿no? Este hecho de lo cualitativo con lo cuantitativo de alguna forma se sustenta en base a diferentes números. Uno de ellos tiene que ver con los datos demográficos, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad como tal. ¿Sobre qué datos estamos hablando a nivel regional? Estos datos que yo les voy a ir mencionando son a nivel regional, justamente por lo que les decía anteriormente. Bueno, en principio entender que en América Latina hay 85 millones de personas con discapacidad. El 80% de las personas que tienen discapacidad la adquieren a lo largo de su vida, entre los 18 y los 64 años. Esto es plena etapa, franja etaria productiva para el ser humano, es decir, es el momento donde somos seres muy sociables, donde estudiamos, donde nos movilizamos, donde trabajamos y producimos. No es menor este dato. También es importante destacar que diversos estudios afirman que a medida sigan avanzando los años, el aumento será exponencial en las poblaciones de personas con discapacidad. Una vez entendiendo esto, se pueden analizar a través de diferentes índices las barreras que van enfrentando las personas con discapacidad hoy en las diferentes esferas sociales. ¿Por qué les estoy diciendo estos datos? Porque estos datos son los que nos van a hacer entender por qué la flexibilidad laboral hoy es una necesidad como tal. De este 100% de personas con discapacidad que hay en América Latina, el 92,6% encuentra barreras para encontrar empleo. Un 79% identifica barreras a la hora de estudiar. Un 70% de esta población busca empleo. Más del 89% quiere seguir capacitándose. Y el 1,64% de la población es bilingüe. Todas estas cifras
básicamente reflejan un poco lo que menciona aquí esta slide, que 3 de cada 4 personas con discapacidad no tienen empleo en la actualidad. ¿Por qué? Porque al hablar de las barreras como tales que se enfrentan con estos datos, se traducen en barreras físicas o arquitectónicas, y esto piensen ustedes y sitúense en su día a diario, ¿no? ¿Cómo van a sus trabajos? ¿En colectivo? ¿Con movilidad propia? ¿Cuándo van a comprar la comida a la hora de almorzar? ¿Cuándo van a estudiar? Piénsense en su movilidad diaria. Allí muy seguramente, si empezamos a ser conscientes de esto, vamos a ver que hay diferentes barreras arquitectónicas y físicas que las personas con discapacidad pueden enfrentar a la hora de movilizarse. Por ejemplo, y doy un ejemplo puntual aquí en Buenos Aires, de donde yo hoy les hablo, capital federal, mayormente la ciudad no es muy accesible en cuanto a sus calles, a sus medios de transporte, está aún a medio camino. No es únicamente, digamos, la accesibilidad física de la oficina donde estamos, sino todo lo que engloba al sujeto. Después las barreras actitudinales, que tienen que ver mucho con cómo yo como persona me relaciono con personas con discapacidad, aquellos preconceptos, juicios, sesgos inconscientes que puedo tener sobre qué puede o no puede hacer una persona con discapacidad. Y acá les hago el spoiler que se puede hacer absolutamente todo, lo mismo que una persona sin discapacidad, por las dudas. Y las comunicacionales, que tiene que ver justamente con aquellas barreras que hay a la hora de comunicarse. Vieron que yo les mencionaba al principio de este webinar que pueden activar los subtítulos. Si no estuviese esa opción de subtítulos, ahí encontraríamos una barrera comunicacional. Tal como esta, existen muchas otras barreras comunicacionales. La idea de hoy es invitarlos a que vayan pensando en sus organizaciones estas barreras que tienen hoy en día y cómo con la herramienta de la flexibilidad pueden ir derribando estas barreras. Y acá entender que la flexibilidad laboral bien aplicada puede generar oportunidades de empleo. Situémonos hace no mucho más de 10 años atrás, cuando no estaba tan en auge el trabajo home office. Piensen de allá a hoy en día cómo esto posibilita justamente que personas que a lo mejor no podían tener un trabajo, no podían realizar un trabajo presencial, lo pueden realizar hoy en día. Es entender cómo la flexibilidad bien aplicada puede generar nuevas oportunidades como tal de empleo. Es decir, hay todo un talento diverso que hoy en día las organizaciones se están perdiendo justamente con la escasez de talento que hay, y tenemos que pensar como organizaciones qué podemos hacer desde nuestros lugares, ya sea que estemos en HR o que estemos en alguna posición liderando un área, o proponerlo desde alguna otra posición, cómo podemos hacer para captar más talento, que definitivamente el talento diverso, vamos a ver más adelante, le suma mucho valor a una organización. Bueno, y ahora pensar un poco a qué me refiero cuando hablo de flexibilidad laboral en la actualidad. Podemos ir pensando algunas formas, y a esto yo les voy a ir contando ejemplos, entre paréntesis, y como para que se entienda de dónde saco estos ejemplos. Nosotros en Inclu tenemos un portal de empleo que es exclusivamente para personas con discapacidad. En este portal de empleo las personas se registran, completan toda su información como en cualquier otro portal, y después las empresas pueden publicar sus vacantes en nuestro portal de empleo. Entonces hacemos ese match entre talento diverso y organización con necesidad. ¿Por qué les explico esto? Porque estos ejemplos los traemos de la diaria que tenemos en Inclu todos los días. Un ejemplo de flexibilidad laboral que pueden incorporar tiene que ver con horarios flexibles. ¿Y a qué me refiero con esto? Supongamos una persona, y acá voy a dar ejemplos concretos, una persona con discapacidad motriz que requiere los días lunes y jueves de 2 de la tarde a 4 asistir a sus terapias de rehabilitación.
¿no? Esa persona entonces ya sabemos que va a requerir este ajuste razonable, y acá le doy el nombre más de concepto. El ajuste razonable es aquello que requiere la persona para poder realizar sus tareas, o una adecuación. En este caso vemos cómo la flexibilidad del horario flexible, en este ejemplo concreto que estoy dando, va a poder hacer que esta persona realice sus tareas diarias como cualquier otra, simplemente que va a haber 2 días que no va a estar disponible de 2 a 4, pero esa persona va a estar disponible o más temprano o más tarde. Acá la flexibilidad del horario puntualmente está dejando en margen el mercado a todas estas personas que requerirían de este ajuste razonable de horarios. Después podemos pensar en el trabajo remoto, ¿no? Y acá un poco traigo lo que les mencionaba antes de la accesibilidad, porque hoy en día alguna empresa me puede llegar a decir: sí, pero nuestras instalaciones tienen accesibilidad universal, es decir, tienen rampas, tienen las medidas puntuales, los ascensores, los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí lo que yo suelo preguntar es: ¿y la ciudad donde está esta oficina es accesible? Y acá de nuevo los vuelvo a invitar a que piensen más allá de su organización, y si las diferentes zonas que tiene justamente esta ciudad es accesible o no. Allí vamos a ver cómo una flexibilidad de un trabajo remoto, después vamos a ir con ejemplos también sobre esto, como un trabajo remoto puede estar considerado dentro de esta flexibilidad como ajuste razonable de la persona. Y ahí de nuevo traemos un talento que, si nosotros somos rígidos como organización y no evaluamos estas posibilidades, no podríamos captar ese talento. A lo mejor esta persona tiene 10 años de experiencia en el mercado, con su título universitario, posgrado e inglés, pero si no habilitamos el trabajo remoto, no podríamos tener a esta persona. Trabajo híbrido, también pensado, y acá sí quiero hacer una aclaración importante. Cuando hablamos de flexibilidad, no estamos hablando de beneficios. O sea, no es un beneficio de organización hoy en día pensar a la flexibilidad laboral para atraer a talento diverso, sino que es una necesidad y una herramienta como tal. Trabajo híbrido podemos pensar, y acá les doy otro ejemplo, reales son estos ejemplos, de una persona que tenía una discapacidad visceral. Tal vez no habían escuchado antes de este tipo de discapacidad, porque es a lo mejor de las menos conocidas o comentadas. Las discapacidades viscerales tienen que ver, bueno, con órganos internos puntualmente. Esta persona que yo les estoy mencionando tenía una discapacidad visceral, y los días miércoles de 1 a 2:30 se tenía que hacer su tratamiento. Que el tratamiento se lo hacía en su casa, porque tenía su propio equipito para realizar, su propio equipo médico para realizarlo de forma domiciliaria. ¿Qué pasa? Esta persona no podía trasladar ese equipo hasta el lugar de trabajo. Entonces su requisito era únicamente los días miércoles poder trabajar desde su casa, porque encima en ese horario podía seguir trabajando. No es que requería un horario flexible como el ejemplo anterior, sino que aquí lo que necesitaba era los días miércoles poder trabajar de su casa. Lo mismo, fíjense cómo siendo flexibles con un día híbrido, esta persona pudo acceder a un empleo. Y después podemos continuar pensando otras formas de flexibilidad, ¿no? Como la reducción de la jornada. Una persona a lo mejor con discapacidad psíquica o del desarrollo que requiera una jornada de menos horas, y también mencionar, cada persona va a requerir un ajuste totalmente diferente. O sea, todos estos ejemplos que yo estoy dando son puntuales. Hay otras personas que, por más que tengan el mismo tipo de discapacidad, van a requerir un ajuste, una flexibilidad totalmente diferente. Bien, como para que quede claro, no podemos hacer como una especie de tablita considerando discapacidad motriz, tal ajuste, discapacidad visceral, tal ajuste. No, esto es, si bien estamos basados en números, esto es el caso a caso, y no podemos como realizarlo de forma universal.
Vuelvo al ejemplo que estaba dando de discapacidad psíquica o del desarrollo, que a lo mejor la persona requiera en algún caso una jornada laboral de, en vez de 8 horas, de 6 horas, de 4, o que requiera hacer pausas activas cada X cantidad de tiempo. Trabajo por objetivos. Hoy en día creo que el trabajo por objetivos ya es algo que se están haciendo en todas o en la mayoría de las organizaciones, que tiene que ver con no estar tan pendiente si la persona se conectó a las 9 de la mañana a rajatabla, y si a las 18 horas, a las 6 cumplió su horario, sino que tiene que ver más con esta persona cumplió los objetivos que tenía diarios, semanales o a nivel área. Bueno, esta forma de trabajo también es una forma de atraer talento diverso a la organización. Y después hay otro tipo de flexibilidades que tiene que ver más con adaptaciones que podemos hacer en la organización, como por ejemplo una silla ergonómica, accesibilidad digital. Esto está totalmente ligado al concepto de ajuste, bien, de ajuste razonable que les mencionaba antes. Entonces, un poco todos estos ejemplos concretos que les he ido contando nos hacen pensar que la flexibilidad es una herramienta como tal, ¿sí? No es un fin en sí mismo. Es algo que hoy en día requerimos justamente como organización, y es beneficiosa para todas las áreas. ¿Cómo la pueden incorporar? Bueno, obviamente que es un proceso, digo, si cada organización es un mundo, es como una micro sociedad, entonces en ustedes está evaluar por dónde pueden comenzar a hacerlo, sobre todo si aún notan que no hay como tal este concepto de flexibilidad como necesidad, sino flexibilidad como beneficio. Ahí es donde, diría yo, está el primer paso. Y acá les cuento rápidamente un ejemplo de una organización donde trabajé hace muchísimos años. Era una organización donde se trabajaba presencial y no querían saber nada con trabajar de forma remota, ¿sí? O empezar a incorporar el home office. Entonces lo que hicimos fue pensar cómo podíamos hacer un mini experimento para demostrar, sobre todo a manager, que es donde más oposición había, que esta flexibilidad iba a traer buenas repercusiones. Lo que hicimos fue establecer en unas tareas que teníamos que realizar un proyecto de revisión de contratos. Establecimos hacerlo de forma virtual y ver cómo resultaba. Todo esto con los managers diciéndome que no iba a funcionar, que las personas esos días no se iban a conectar, que no iban a hacer las tareas que tenían asignadas y demás. Pero bueno, yo les pedí paciencia y como prueba piloto les dije, vamos a hacerlo únicamente con este proyecto puntual, y después en tal caso, si no funciona, ya lo sacamos como tal de prueba. Bueno, hicimos el proyecto de forma virtual y seguramente se imaginen cuál fueron los resultados. Les cuento que en general los proyectos tardábamos siempre más tiempo del estipulado, como suele suceder cuando uno realiza algún proyecto en una organización, que termina requiriendo más tiempo por diferentes factores. Después voy a eso. Bueno, la cuestión fue que como resultado se terminó antes del tiempo previsto. O sea, ni siquiera se tuvo que pedir una ampliación al cliente externo, sino que se terminó mucho tiempo antes. Y esto después lo medimos y fue el porqué. Y tenía que ver con un montón de factores. Uno era que las personas para ir a la oficina tardaban aproximadamente 2 horas de viaje. Eso hacía que lleguen más cansados a la oficina como tal. Y después también calculamos el tiempo de gestión sobre el proyecto. Cuando las personas iban a la oficina, utilizaban más tiempo para prepararse el café, o bueno, el mate, o la infusión que tomaban en su desayuno, su arepita, o lo que sea que se hacían. Tardaban más tiempo haciéndolo. Y además que estando en la oficina uno se chocaba con algún compañero, se ponían a charlar. Bueno, todo ese tiempo consumía tiempo, horas hombre de proyecto.
Bien. De esta forma notamos que al estar la persona ya en su casa, literalmente en el horario que arrancaban, empezaban a trabajar o empezaban antes porque no tenían el viaje o estaban menos cansados en su diaria, y así es como logramos hacerles ver a los managers que esta forma de trabajo podía traer sus beneficios. Y después otros beneficios que estaban ligados a otras cuestiones que también a las organizaciones les va a gustar, que tiene que ver con los gastos. Los días o el impacto de que, 2 días por semana, 3 días por semana, alguien no vaya a la oficina, y esto volcándolo como una política, impactaba después en los gastos que la empresa tenía a fin de mes. Y hablo gastos de agua, gastos de luz, gastos de caja chica, como café, agua o diferentes cosas que pueda dar una organización. Entonces eran múltiples, digamos, los beneficios que tuvo incorporar la flexibilidad en ese momento. Estamos hablando de beneficios en producción, productividad, en salud de ese cliente externo, porque obviamente que eso repercutió también, y luego en gastos a nivel empresa. Entonces fíjense cómo un proyecto o una prueba piloto puede dar índices de cómo la flexibilidad puede ser positiva. Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna duda o si quieren agregar algo en el chat. Yo ahí los voy leyendo. Mientras les digo, bueno, y acá vemos cómo todas estas herramientas pueden generar una inclusión si se usan con intención. Bien. Perfecto. Y ahora pensemos un poco. Bien, ahí Victoria nos pregunta cuáles son los mitos. Gracias, Victoria, por tu pregunta. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la flexibilidad laboral? Y específicamente sobre personas con discapacidad, que es un poco el eje central. Justo lo vamos a ver en las siguientes diapos. Hay específicamente mitos y ahí los voy a invitar a que me digan si piensan que son mitos o verdades, pero está buenísimo porque eso lo vamos a tocar más adelante. Así que también, si alguien tiene alguna otra duda de lo conversado hasta el momento, puede dejarla aquí en el chat y yo la voy leyendo. ¿Cuáles son los beneficios, no? Porque hasta ahora hablamos de ejemplos, de qué es la flexibilidad. También es importante, antes de entrar en esto, destacar que hoy la flexibilidad es requerida ya para todas las poblaciones. Digo, no es específicamente para las personas con discapacidad, sino también para las personas sin discapacidad. Piensen los beneficios que puede traer y cómo hoy en día es más requerido en la actualidad por las personas, ¿no? Del otro lado me imagino que va a haber madres, padres, personas que tienen que llevar a un niño al jardín o a la escuela, y cómo el hecho de tener un día home office facilita eso en bloquearte 1 hora para llevar a tu niño al jardín, después ir a buscarlo, recibir cosas en el domicilio. Bueno, en fin, son un montón de posibilidades que abre la flexibilidad en todas las poblaciones y que también sube la productividad. Y algunos beneficios que trae específicamente en las personas con discapacidad tiene que ver con las barreras. Recuerdan que yo hablé de barreras al principio, ¿no? De las barreras, y hago un repaso así, van estudiando. Las barreras actitudinales, las edilicias y las comunicacionales. Bueno, un poco estas barreras con la flexibilidad son combatidas, que hoy en día es una de las cuestiones más difíciles, que se traducía en que ese 80% de personas con discapacidad no tenga empleo. ¿Y cómo las derribamos? Y bueno, básicamente estamos combatiendo ese desplazamiento complejo o ineficiente que puede tener una persona con discapacidad, una necesidad de descanso frecuente, requerimientos específicos como accesibilidad, ya sea universal, no solo del edificio, sino de la ciudad, o tecnologías, programas específicos. Piensen, y acá voy con otro ejemplo, a lo mejor una persona con discapacidad visual utiliza cierto programa a un lector de pantallas puntual.
¿no? Entonces, cuando hacemos que vaya a la oficina y seguramente tenga que usar los equipos de la oficina, tal vez esos equipos no tengan ya instalados estos programas de accesibilidad que utiliza la persona, que sí los tiene en su propia computadora o en su casa, que son con los que ya trabaja, y muchas veces en la organización, por cuestión de proveedores y demás, tal vez compramos uno que no es o no tenemos. Bueno, acá cuando hablamos de accesibilidad, recuerden que no es específicamente accesibilidad física, sino que existe un montón de otras cuestiones que están ligadas a la accesibilidad digital. Bien, ahora voy a ir leyendo, que veo que ahí hay algunos comentarios y preguntas. ¿Y cuáles son las ventajas? O sea, ¿cuáles son los beneficios que le damos a las personas con discapacidad al tener la flexibilidad como parte de nuestros valores o nuestras políticas? Bueno, estamos promoviendo la autonomía. Digo, algo fundamental cuando empezamos a trabajar con discapacidad en una organización es entender el concepto, si bien hoy no es específico de eso, pero básicamente para que también se lleven algo, los paradigmas actuales entienden y propician una mayor autonomía en las personas con discapacidad, diferentes a conceptos más antiguos, pero no por tantos años, que están relacionados más a un eje paternalista, ¿no? Que es a esto de hay que acompañar, hay que hacer por, o no puede hacer tal cosa. Bueno, todo esto, toda esta flexibilidad acompaña y da esta ventaja de propiciar la autonomía en las personas con discapacidad, mejorar la calidad de vida y el bienestar, y algo súper importante, y sé que a quienes trabajan en recursos humanos les va a gustar, la permanencia y retención del talento. Hoy en día la rotación de personal es un tema preocupante en las organizaciones. Bueno, la flexibilidad contribuye directamente contra esta problemática en todas las poblaciones, no específicamente no solamente en discapacidad. Y ahí voy viendo algunas preguntas. Bien, ahí veo una pregunta de Wendy que dice: actualmente manejamos flexibilidad laboral y horario híbrido. Tenemos contratado a una persona con discapacidad, le hemos invitado a que asista 3 días a la oficina, se niega a trasladarse. ¿Cómo podemos manejar este caso? Bueno, acá es importante tener mucho más contexto del caso puntual, entender por qué la persona no quiere ir a la organización. Si tiene que ver un poco con esto, con la accesibilidad que hay en todo el entorno, ¿no? Es decir, del lugar donde vive la persona, vive cerca, vive lejos, es accesible el resto de la ciudad para esta persona. Como organización podemos poner algún traslado, o a lo mejor hay algún compañero que viva cerca y pueda también pasar a buscar a esta persona, encontrarse en un punto medio. Digo, acá, y esto es muy importante siempre que hablamos de discapacidad, es entender el caso a caso. Acá hablamos totalmente de subjetividad y es un poco donde empezamos a perder esto de los números y de lo universal. Es poder conversar con cada persona para ver qué es lo que necesita. Entender también por qué no quiere ir a la organización. Tal vez hay algo de sesgos de equipo, de compañeros o no, y por eso digo que falta más contexto para poder entenderlo. Mi recomendación allí sería hablar con la persona para entender más las causas y a partir de eso como ver qué acciones se pueden hacer, porque definitivamente genera un buen ambiente laboral. O si entender también si justamente esa flexibilidad de la persona es el trabajo remoto, como dimos otros ejemplos con anterioridad. Después dice: ¿qué recomendaciones generales darías para contribuir a la buena experiencia de empleados con discapacidad en un equipo remoto? Bueno, acá es fundamental el ciclo de vida que tiene un colaborador en una organización, ¿no? Y esto va desde el vamos. Desde el onboarding. Nosotros en Inclu, y acá también aprovecho a contarles, acompañamos a personas con discapacidad cuando ingresan a otras empresas. Nosotros acompañamos a la persona que ingresa, a los líderes, al equipo, a recursos humanos. Entonces ahí es fundamental cómo generar ese engagement con la persona que va ingresando, la marca empleadora, ¿no? Cómo transmitimos ese contacto en todo su ingreso. Hoy en día lo remoto no es barrera para que la persona no se sienta identificada
identificado con el propósito de la organización, con sus compañeros. Digo, mayormente en Inclu, como sabrán y como les dije al principio, al estar en más de 14 países, muchas personas de mi equipo y de todos los equipos trabajan en otros países y estamos de forma remota. Sin embargo, se genera un muy buen ambiente laboral y hay apropiación como tal. Entonces ahí tiene que ver con esto, qué acciones podemos realizar para incluir y no para excluir, porque las políticas inclusivas son para todos, ¿sí? Para personas con discapacidad y sin discapacidad. Bien, sigo. Pueden ir sumando igual más preguntas y yo voy leyendo. Esperen que... Ahí está. Bueno, y ahora les voy a contar algunos casos de éxito, ¿sí? De empresas que trabajan o trabajaron con Inclu y a través de este acompañamiento que yo les mencionaba que damos de camino a la inclusión y de incorporar en sus políticas la flexibilidad, pudieron contratar personas con discapacidad que están trabajando hoy en día, de las cuales tengo excelentes comentarios de ambos lados. Les comento, por ejemplo, del BID, del Banco Interamericano del Desarrollo, seguramente conozcan a la organización. Nosotros con ellos puntualmente teníamos una búsqueda, una posición senior relacionada a la parte de créditos, con un montón de requisitos complejos como un título universitario, un posgrado, idioma inglés. Bueno, eran un montón de experiencia en el área, era senior la posición. Eran un montón de factores que yo cuando tomamos ese desafío sabía que iba a ser necesario la flexibilidad laboral. Empezamos a trabajar la búsqueda en conjunto y allí es donde a través de ir mostrando casos puntuales, persona a persona, pudimos identificar un perfil que cumplía con todos esos requerimientos, que tenía una discapacidad visceral y motriz y estaba en un tratamiento médico. La persona podía trabajar, incorporarse, cumplir el horario, solo que justamente ese tratamiento estaba en el país de origen. Para esta posición, en principio era requisito mudarse a Estados Unidos. Bueno, a través de conocer al talento, que esa es otra estrategia, conocer, ¿sí? Si hay algo que ustedes me preguntan o que algo me preguntan mucho, es una de las principales herramientas, es conocer talento diverso. Así derribamos un montón de sesgos y de preconceptos que podemos tener como persona, que puede tener un equipo, una organización, etc. Conocieron a este perfil, era un perfil que tenía un posgrado, era un perfil que estaba haciendo una maestría, bueno, un montón de cuestiones y ni hablar a competencias blandas. Terminamos convenciendo y hablando y en conjunto y esta persona ingresó a trabajar al BID, ya tuvo una renovación de contrato y también se espera que a futuro, en caso de que ese tratamiento finalice o que ya sea menos recurrente, pueda mudarse a Estados Unidos. Pero fíjense cómo al principio que era un no, esto de quedarse en el país de origen, así o sí había que relocalizarse, se convirtió en un sí con la flexibilidad y el talento. Otro caso, aquí en Argentina, una empresa de energía, bien, lo mismo, necesitaban a una persona para la parte de ingeniería química, teníamos un perfil, la persona era usuaria de silla de ruedas y no tenía disponibilidad para ir presencialmente tantas veces por semana. Entonces mostramos el talento, conocieron a la persona, les explicamos que esta flexibilidad no era un beneficio, porque una de las objeciones fue cómo si todas las personas o el resto de personas de la organización va 3 días a la organización, van a pensar que estoy teniendo un beneficio con X persona porque solo vaya 2. Bueno, y ahí es, ¿no? A ver, ahí lo que falta es capacitación, ahí falta entender que no es un beneficio, no es que la persona no quiera ir todos los días o no quiera ir 3, sino que es un ajuste razonable y es una flexibilidad que requiere. Bien, estos son algunos de los muchos casos de éxitos que yo les puedo dar. También la idea es encontrar el propósito, ¿no? Ir con propósito a la oficina, que no sea un simplemente ir, porque ahí tampoco estamos generando una marca empleadora de la organización.
paso, ustedes pueden ir haciendo preguntas si desean. Y acá voy a la parte de la que hice spoiler de los mitos o verdades. Acá la idea, y es a modo de juego, digo, no salen sus apellidos ni va a haber un puntaje, pero los y las invito a que vayan escribiendo si piensan que la siguiente slide es un mito o es una verdad. Y leo: la flexibilidad hace a los equipos menos productivos. Esto que total. Bien, me gusta esa rapidez de respuesta. Exactamente. Esto aplica a todos, ¿eh? Esto aplica tanto a personas con discapacidad o sin discapacidad. La flexibilidad hace a los equipos menos productivos totalmente. Es un mito. De hecho, los ejemplos que yo les he dado son ejemplos reales y no tengo ejemplos donde la flexibilidad no haya generado mejor productividad. Obviamente que tiene que ser con propósito, eso siempre. Así que buenísimas las respuestas, todas correctas. Voy con la siguiente slide a ver si piensan que es mito o verdad. Y dice: la flexibilidad reduce la rotación. ¿Qué piensan? ¿Que es mito o que es verdad? La flexibilidad reduce la rotación. Bien, ahí veo, hay variedad. Y si bien yo siempre digo que no hay hechos sino interpretaciones, aquí está más relacionado a la realidad. Es una verdad. La flexibilidad ayuda a reducir la rotación. Y si se preguntan un poco el trasfondo y el porqué, obviamente que todo esto está basado en números, tiene que ver con que al haber flexibilidad hay una mayor identificación de la persona con la organización, una mayor marca empleadora, un mayor engagement de las personas hacia la empresa, mayor comodidad, mayor libertad, autonomía, confianza. Bueno, son un montón de cuestiones positivas que genera la flexibilidad, y eso repercute en que no se quieran ir, porque si son valorados donde están y hay confianza, ¿quién se quisiera ir de donde está? Bien, sigamos. La siguiente dice: la flexibilidad genera un mayor engagement de los colaboradores. Bueno, esto me hice un poco spoiler con los comentarios, pero ¿qué piensan? ¿Que es verdad o es un mito? Total, definitivamente es verdad. Voy con la siguiente. La flexibilidad laboral no es para todos. A ver, esta medio difícil. ¿Qué piensan? La flexibilidad laboral no es para todos. Ahí los leo. Bien, y me voy a tomar de lo que dice Rebeca. No de la primera parte, sino de la segunda. Depende, ¿no? Y acá podemos pensar, yo la pienso más como un mito que como una verdad, sino que es entender cuál es la flexibilidad para cada persona. Cuando hablamos de flexibilidad, y vuelvo al inicio de este webinar, hablamos de la subjetividad, ¿no? A lo mejor para mí la flexibilidad es trabajar por objetivos y no lo es la flexibilidad, no sé, de home office o presencial. Tal vez para otra persona la flexibilidad pasa más por la confianza y que no hayan políticas más de micromanagement. Bueno, puede variar en un montón de cuestiones, pero yo podría afirmar en sí y a priori que la flexibilidad en realidad es para todos. Nada más que hay que ver cuál es la flexibilidad que cada persona requiere, y obviamente que este es un trabajo que, como veníamos hablando, es a nivel organización, ¿no? Tiene que estar pensado con políticas, no tiene que ser de forma azarosa, porque claramente ahí la podremos pensar
como una verdad. Y ahí por eso está bueno los comentarios que están haciendo. Varía mucho del enfoque, de cómo se aplica. Digo, si algo se aplica sin política y por querer hacerlo, tal vez ahí no haya buenos resultados. Así que esta la podemos dejar como ahí, depende cómo justifiquen, vieron en un parcial, si es verdad o mito. Y creo que esta es la última, posicionar a tu empresa como aliada estratégica en estos procesos. Ah, no, perdón, esta no es, no, la anterior era la última, esta ya es una frase. Que tiene que ver esto, que la flexibilidad posiciona a la organización como una aliada estratégica en procesos. Eso es fundamental. Y después les voy también dejando el espacio, ya estamos muy cerca de finalizar, si quieren ir haciendo algunas preguntas. Pero, y vuelvo, acciones prácticas que ustedes pueden hacer como para que se lleven realmente cuestiones prácticas y no solo teóricas en su organización. ¿Qué pueden hacer ustedes hoy en día? Bueno, diseñar puestos con enfoque en diseño universal, establecer políticas explícitas de trabajo flexible e inclusión. Hoy en día el eje inclusión se está empezando a trabajar dentro de las organizaciones, dentro de los pilares de sustentabilidad, pero si es que, no sé, si es una empresa que aún no ha trabajado el pilar sustentabilidad o si no tiene la parte de inclusión dentro de esto, pueden ir estableciendo políticas, ¿sí?, dentro de HR, de recursos humanos, sobre qué es la flexibilidad, cómo esta organización va a entender la flexibilidad y la inclusión. El principio es justamente eso, tiene que ser algo explícito, no algo implícito. Bien. Después, otra cosa que pueden ir empezando a realizar, otra acción, asegurar la accesibilidad digital y tecnológica. Recuerden que yo les mencionaba la accesibilidad y uno de lo más habitual es pensar en un ascensor, en una baranda, pero hay un montón de otras acciones de accesibilidad que tienen que ver en lo digital. Que todos los videos institucionales o todos los videos que se utilicen en un onboarding o dentro de toda una organización, todo tenga subtítulo, que tenga un audio con volumen, que sea claro. Digo, hay un montón de cuestiones relacionadas a la parte de accesibilidad digital. Después, como herramienta fundamental para que trabajen sobre la flexibilidad, tiene que ver con la parte de capacitaciones, ¿sí? Capacitar a los líderes, a personas y a socios estratégicos, a equipos, a la organización. Esto no es que sucede simplemente justamente por escribirlo en una política, no es suficiente. Hay que poder transferir toda esta información a todos los agentes que tiene una organización y después incorporarlo para que esto ya quede asentado. Y obviamente incorporar a personas con discapacidad a medida que vamos avanzando en el diseño de estas políticas. Todo esto que les mencioné, acá en Inclu nosotros trabajamos en todos estos ejes, ¿sí? De forma totalmente transversal a toda organización. Y voy leyendo, dice, ¿qué papel juega el liderazgo en promover una cultura de flexibilidad que también sea inclusiva? Es fundamental. Si ustedes me preguntan, y por mi experiencia acompañando a organizaciones, la dificultad surge cuando un líder no quiere trabajar la parte de inclusión. Entonces son agentes de promotores y son agentes fundamentales, porque al final del día una de las personas que decide es el líder, quien contribuye a la cultura de ese equipo, al clima, es el líder. Entonces es necesario crear un liderazgo inclusivo en esas personas. ¿Cómo? Bueno, con todo este conocimiento, con todas estas capacitaciones, nosotros también damos y hacemos gamificación damos un montón de opciones a medida de lo que vamos encontrando. Por eso es tan situacional la forma de trabajar y tiene que ver el caso a caso, que es lo importante en cada organización. Estas son algunas de las muchas acciones que yo les dije que se pueden ir incorporando. Para eso hay que tener contexto, entender dónde estamos y también pensemos y reflexionemos que no es solo una cuestión legal o ética,
¿sí? La incorporación o la inclusión, sino que mejora la innovación, digo, de lo que hemos ido hablando en este webinar, el clima, la reputación de la empresa. Piensen también en cómo hacia el afuera estas políticas impactan en el consumidor, en la sociedad. Digo, los factores positivos son exponenciales. Podríamos estar hablando 3 horas de todo lo bueno que sumaría a la organización el hecho de trabajar la inclusión y ir entendiendo la flexibilidad como eje fundamental para esto. ¿Sí? Y algo fundamental también y es entender que las personas con discapacidad no necesitan caridad. Estamos hablando de oportunidades y estamos hablando de equidad al incorporar la flexibilidad. No es una concesión como tal, sino que es una herramienta para aprovechar el talento y para llamar todo ese talento que hoy en día está y que está esperando, digamos, poder ser casado como tal. Así que bueno, un poco la invitación, ya estamos en tiempo de esta hora, era que podamos reflexionar sobre la importancia de la flexibilidad, ¿sí? Que es una herramienta, no un beneficio, perdón si lo recalco tanto, pero me parece fundamental que se lleven eso. Y dejo también abierto en el mientras si tienen alguna otra duda o algún comentario que puedan dar. Bienvenido a que lo pongan en el chat y lo iré leyendo. Y mientras, esperen que mientras les pregunto, si no tienen ninguna pregunta, me gustaría saber qué están haciendo en tu organización, qué están haciendo hoy para asegurar una flexibilidad realmente inclusiva. ¿Están trabajando estos ejes con todas estas cuestiones que fuimos hablando? De nuevo, por las dudas, no sale su nombre aquí, un apellido, va solo lo que escribieron al principio. ¿Están haciendo algo para trabajar este eje de flexibilidad inclusiva? Buenísimo, ahí me encantó. Ahí Ale nos dice que se unió al Comité Day dentro de discapacidad. Fundamental, una muy buena herramienta. Un Comité Day es también un paso súper importante en una organización. Y ahí les damos este bonus track que nos trajo Ale. Así que acá si alguien más tiene algún bonus track para agregar y que los colegas se lleven más opciones, pueden dejarlo en comentarios. Y también les dejo el QR de Dani Vázquez, que es nuestra Impact Developer Manager, por si tienen alguna duda o de pronto esto que les mencionaba de todo el camino a la inclusión que nosotros realizamos desde Inclu para acompañarlos en todos los ejes. Bien, ahí veo que hay más personas que se unieron al comité de Day. Perfecto. Bueno, de mi lado, les agradezco a todas aquellas personas que se sumaron a este webinar. Me gusta ver que se generen estos espacios y que sobre todo estemos comprometidos en trabajar en la temática. Les agradezco mucho por compartir conmigo y bueno, les deseo que tengan un lindo cierre de día y de semana. Gracias a todos, que estén muy bien.